Continuamos en esta hermosa tarde, sí. Lo que pasa es que creo que ustedes lo tienen programado y la programación me hace lo que me hizo ahora. Bueno, vamos a ver las dispensaciones del Espíritu, que es lo que le hablaba ahora, ¿sí? Las dispensaciones, perdón, las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. Esto hace poco lo discutíamos en un grupo por ahí que estamos y alguien decía, oye, primera vez que yo oigo eso. Bueno, si primera vez, perdón, bienvenido al conocimiento. Siempre, en algunos casos, habrá una primera vez. Yo también tuve una primera vez hace varios años en cuanto a esta área. Me disculpan que otra vez me agarró la alergia hoy al mediodía. Ok, continuamos acá. En Génesis 8, 6 y 12 se nos da una información clara de las dispensaciones del Espíritu Santo, perdón, en la vida de los hombres. Citemos y estudiemos el pasaje. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Todos sabemos a qué simboliza el cuervo, ¿no? El cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma, mira lo que viene, donde sentar la planta de sus pies. Importante que tomes en cuenta esto, ¿no? Y volvió al arca. Ahora la pregunta es, ¿las palomas tienen pies? Desde el punto de vista en la caracterización de ellas, que tienen patas. ¿Y por qué esta tiene pies? Importante, ¿verdad? ¿Es que esta es moderna, esta es cifrina o qué? Bueno, que analizarla. Es decir, no crea que meramente por un error está que esta tiene pies, ¿sí? Sino que hay un porqué. Esta tiene pies. Ahora, aunque no es el tema, aunque es el tema y no es el tema. En cuanto al diluvio, no sé si usted ha visto programas en los cuales científicos cristianos y hombres de Dios, pastores, han discutido el tema de que en todas las aguas que hay arriba, en la atmósfera y las que están en los polos o en los picos, no hay agua suficiente para cubrir y tapar toda la tierra. Que cómo es posible que la tierra en su totalidad fue cubierta por las aguas. Eso está discutible. Entonces algunos dicen que no, que la inundación fue allá nada más en el territorio donde había gente, donde estaba el arca. Ahora, no es el tema, pero vamos a darle un toquecito técnico. Cuando tú estudias Génesis 1.1, dice que en el principio creó Dios todo lo que creó. Pero cuando tú sigues leyendo y estudiando, luego no dice que hizo la tierra, sino que le dio una orden a la tierra y la sacó de entre las aguas. Es decir, la tierra estaba ¿dónde? Debajo de las aguas. Cuando hacemos el análisis sobre el globo terráqueo, el mundo está compuesto por 75% de agua y apenas un 25% de tierra, masa. Entonces, cuando acá comenzó a llover y llover y llover, sería que
A Dios le era imposible echarle un jaloncito y volverla a meter donde estuvo para después volverla a sacar. Entonces, si científicamente no hay lluvia en toda la atmósfera más lo que está congelado para cubrir la tierra, bueno, sencillamente le echó una bajadita y ya la vuelve a colocar donde estaba y, como decimos criollamente, se malbulló, la hundió para luego sacarla. Me pasa que hay veces quieren decir la gente, como te digo, discuten ciertas cosas que son verdades, es decir, según la medición que tienen, no hay agua en toda la parte alta, es decir, el agua gaseosa y la que esté en los polos para cubrirla, pero ya va. El detalle es, ¿y de dónde Dios sacó la tierra? De debajo de las aguas. La tierra al principio era una sola masa, ¿usted sabía eso? En el capítulo 11 se divide, hay la división, que incluso hay una nueva división que se está haciendo por la parte de África. No se ha dado completa, hay posibilidades de que salga otro tolete grande de tierra y puedan enumerar un quinto continente como tal. Ahora, eso es en cuanto a esa área. Tocaba eso por esa parte. Ahora, Dios pudo haberlo hundido y ya, sencillamente. Sin embargo, hay pruebas científicas que en San Juan de los Morros, que está muy lejos de la playa, hubo vida marina. San Juan de los Morros está más allá de Maracay, la playa eso está muy lejos, y hay muchos sitios donde han investigado que quedó rastros de vida marina. Ahora, ¿de dónde Dios sacó? Ah, no, pero es que no había creado los peces, está bien, no los había creado, pero después que la hundió sí creó, ¿no? Okay. Ahora, avancemos acá. No halló dónde colocar sus pies y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra, no era en una parte, toda la tierra estaba cubierta. Entonces, él extendió sus manos y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la, oiga, tarde. ¿A la hora de la qué? Tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Jesús cuando resucita ¿en qué hora? ¿En hora de la mañana o en hora de la tarde? ¿A qué hora es que llega la paloma con la...? Ajá, parece que por ahí hay como cosas que se coinciden, ¿verdad? Ok. 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 Paloma en la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y reposó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual, oiga, no volvió ya más a él. Es decir, un primer envío, regresa. Un segundo envío, regresa. Con la rama de olivo en el pico. Un tercer envío y no volvió más. Vamos a explicar esto. Ya vimos los 3 envíos. La primera vez que la paloma fue enviada, dice el texto que no halló la paloma dónde sentar la planta de sus pies. Esto nos muestra la primera dispensación. Esta es cuando en la vida de los reyes, jueces, profetas, sacerdotes y los patriarcas también, el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que venía esporádicamente, en forma circunstancial, hacía la obra y se iba de ellos. Era muy poco el tiempo que permanecía en ellos. La segunda vez que fue enviada la paloma, dice el relato bíblico, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Esto nos muestra que la paloma consiguió donde posar. Por un poco
perdón, por un corto tiempo. Esto es la segunda dispensación, cuando hizo su morada en la vida de Jesucristo, por el periodo de 3 años y medio aproximadamente. Note que la hoja que traía la paloma en el pico era de olivo, término que se utilizó para hacer referencia a Jesús en Romanos 11:24. Ahora, en la vida de los profetas se dieron ciertas obras, se dieron ciertas señales, pero el Espíritu Santo nunca pudo morar en la vida de uno de ellos por causa de que ellos estaban caídos en Adán. Necesitaban ser libres de el pecado para el Espíritu Santo poder morar en ellos. Los sacrificios y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento no quitaba el pecado. ¿Qué lo hacía? Lo que está haciendo este mantel sobre esta mesa. Expiación. Cubrir. Bello, chévere, hermoso. Quitamos el mantel. Debajo tenemos la mesa. Sin embargo, hablando de Jesús, por el Espíritu, Juan el Bautista, en referencia al pecado, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios. Ajá. Una vez que el Cordero de Dios quitara el pecado de los que eran o éramos mundo, entonces el Espíritu Santo podía venir a morar. En la segunda dispensación solamente moró en uno. Y en ese uno se dieron los milagros que no se habían dado o no se habían visto en la antigüedad. Es decir, ciegos recibieron la vista, mudos hablaron, sordos oyeron, paralíticos fueron levantados. ¿Qué otra cosa? Los poseídos por los demonios fueron liberados. En el Antiguo Testamento solamente hubo 2 profetas en los cuales hubo manifestación de resucitaciones. En uno se dio 1, en otro se dio 2. 1, ajá, y en Eliseo se dieron 2, perdón. Antes, Elías, 1. Bueno, Eliseo, o Dios, pues, que es el que da la vida, a través de Eliseo resucitó ese, pero después el que iba muerto, que lo llevaban en los brazos y lo tiraron en la tumba de Eliseo, recibió la vida. Es decir, Eliseo muerto resucitó un muerto. Ok, o fue instrumento para Dios hacerlo. Ahora, en la vida de Jesús lo superó a los 2. En la vida de Jesús creo que hay el hijo de la viuda de Naín, está la hija de Jairo, está Lázaro. ¿Quién otro? Bueno, hay 3. Que yo recuerde, hay 3. Ajá. Ahora, la cantidad de paralíticos que levantó Jesús, es decir, hay textos de Juan, sobre todo, Marcos, que dice, y llegada la tarde, traían enfermos y poseídos por los demonios, a todos los sanó y los liberó. Es decir, el que escribió generalizando. No se sacó la cuenta, no se dijo cuántos fueron resucitados, cuántos fueron sanados, cuántos fueron liberados. Pero en la pregunta que Juan el Bautista le manda a hacer a Jesús cuando está en la cárcel, y le dice, ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿Qué fue lo que le mandó a decir Juan a Jesús? Díganle a Juan que los ciegos están viendo, los mudos están hablando, los paralíticos están siendo liberados, sanados, los poseídos están siendo libres, y a los muertos resucitan, y a los pobres se les está predicando. Es decir, ¿qué le dijo? Dígale a Juan que revise el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito sobre mí, que él lo sabe. Jesús no le dijo, sí, no, yo soy, no. Sencillamente le dijo, vaya a las señales. Entonces, en el ministerio de Jesús, o en la vida de Jesús, el Espíritu Santo estaba en un solo hombre, acompañó a un solo hombre, que es lo que leíamos ahora. El Espíritu está entre vosotros, pero luego estará en vosotros. La tercera vez que envió la paloma,
el relato bíblico dice, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Esto nos muestra, oigan señoras y señores, la tercera dispensación que tiene relación con la morada del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 2:14. Debemos tener en claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se debe mover con mayor fuerza y poder en la tercera, cuando se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, indicando la gente del mundo entero en convencimiento de pecado, sin ese. Y sobre mi siervo y mi sierva, esto es sobre la iglesia, rebosando, oiga, de ella, para realizar la obra de convencimiento para salvar a la humanidad. El detalle es que la iglesia está muy mal informada, acerca de la persona del Espíritu Santo. La iglesia cree que manifestación del Espíritu Santo son gritos, son alaridos, es chillido, es llorar, es hablar en lengua o hacer algunos ruidos que pareciera que son lengua, como uno escucha ahora en algunas congregaciones por ahí, unos supuestos hablar en lengua donde comienza el que está exponiendo pa, 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 pa. Y dice uno por allá, tiene la pistola en la mano, agáchese, pila ahí que están disparando. ¿Eso es hablar? No. Eso no es ningún idioma. Eso es estupidez que se están viendo lamentablemente a través de nuestros ministerios que no conocen al Espíritu ni saben qué es hablar en lenguas. Porque hablar, son palabras articuladas, es un idioma. No es hacer ruido, chillidos, alaridos, bramar como algún animal, aullar como un lobo, como un perro, nada que ver con eso. Ahora, nunca antes en la vida de nadie, ni siquiera en la vida de Jesús, el Espíritu Santo se ha movido y manifestado como está llamado a hacer en la tercera dispensación en el ministerio de la iglesia. Por esta razón, Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores harán. Juan 14:12. Si hacemos un análisis al capítulo 3 de Joel, nos daremos cuenta que se refiere a dos tipos de personas. Toda carne hace referencia a los moradores de la tierra que no tienen relación con Dios. Mi siervo y mi sierva hace referencia a la gente que pertenece al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios. Esto lo describe Joel en el capítulo 3 como ley de doble referencia, haciendo alusión a la morada del Espíritu en la iglesia. Tratando este principio, la ley de doble referencia con mayor ahínco por la razón de que en el capítulo 3 de Joel primordialmente se está haciendo referencia a los acontecimientos que se han de dar en el milenio. Por tanto, la referencia que el profeta hace es netamente escatológica y que no tiene nada que ver con la iglesia, pero se le atribuye a la iglesia en el capítulo 2 de Hechos y es aceptable tomando en cuenta la ley de doble referencia. Lo que no se dio o no se habló no se dio en el capítulo 2 de Hechos son las señales astronómicas que habla Joel, pero esas se van a dar es en el periodo de la gran tribulación. Perdón. Sí, en el periodo de la gran tribulación se van a dar esos eventos.
como tal. Ahora, relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. Vamos a ver cómo se relaciona el Espíritu Santo con el Verbo, hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo es la relación del Espíritu Santo con la persona de Jehová, hablando del Antiguo Testamento? También vamos a ver la relación del Espíritu con el Padre y en este caso con Jesús. Ahora vimos que en esta tercera dispensación la paloma no regresó al arca. Es decir, aquí está Noé fungiendo como Dios, el arca como el cielo. Por lo tanto, el Espíritu Santo en esta tercera venida y en esta tercera dispensación se establece y se quedará en la tierra hasta lograr el objetivo de todos los que van a ser salvos. ¿Sí? Y también como testimonio para los que van a ser condenados. ¿Sí? Porque para salvación está de los que acepten y para testimonio a los que no acepten, que no puedan decir yo no supe, a mí no me dijeron, nadie me enseñó, nadie me dio la oportunidad de saberlo, de aprenderlo, nadie va a poder decir eso. Porque para eso el Espíritu Santo está acá y está usando de diferentes maneras muchas áreas. Conozco el testimonio de un hombre que él dice que si existen los padres y las madres espirituales, la madre espiritual de él es una vaca dominicana, República Dominicana, en el campo. Estaba él y de repente hubo un movimiento de tierra donde él dice que él veía la tierra que hacía así como los árboles y la tierra hacía como las olas del mar. Y en ese sitio una vaca se tira de rodillas y levanta el hocico para arriba y comienza a bramar. Y él entendió que había alguien superior y que esa vaca estaba rindiéndole honra. Él dice que se tiró de rodillas, levantó sus manos arriba y le entregó la vida a Dios. Y de ahí para acá él es cristiano. Es decir, quien lo dirigió a ser cristiano a él fue una vaca. Entonces, si existen los padres espirituales, su mamá espiritual es una vaca. Mi padre también cuando estaba allá haciendo ganado, no se cuenta, muy fuerte, la vaca se Ajá. Claro. El detalle es que los padres espirituales como tal, no existen. La creación reconoce a su creador. Ahora, nosotros, como seres creados, muchas veces nos hacemos los Willy en lo que pasa. Lo que Dios le reclama a Israel, que es burro montés, que no reconoce a su Señor. ¿Sí? Y todavía por ahí andan alzados. Y cuando le hablan de Dios, correan como un burro montés. Asunto de ellos. Ahora, en la creación, vamos a ver al Espíritu Santo en conjunto con la deidad en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1. Hay una versión que dice, en el principio, el Elohim, ¿sí? El Dios trino. El término Elohim habla de un Dios trino como creador. El creador y su creación. Es contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología que tiene que ver con esta creación o cosmogonía que tiene que ver con la primera creación, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales y luzbel, atribuida a Dios relativo a la creación y no se da una explicación de la mal llamada existencia o el ser de Dios. ¿Quién creó a Dios? Hay una pregunta ahí. ¿Cuál es su origen? Su procedencia. Alguien dio un pensamiento que ha tomado fuerza en la historia referente al ser de Dios, tratando de negar a Dios.
que Dios es creación del pensamiento de los hombres. Esto, según las escrituras, es debatido porque ellas registran el ser de Dios. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios vino de alguna parte. Y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar a qué huele el azul. El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo debemos, cómo sabemos esto? Otra pregunta. Bien sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Oiga, las cosas existen, Dios no es una cosa. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber ser o estar siempre. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Vamos a hacer un recorrido por las escrituras para ver qué podemos extraer del ser de Dios. El apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la mala llamada existencia de Dios. En el principio era, ¿sí? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1 al 3. En Apocalipsis se trata de la preexistencia del verbo, que es Dios, que denota lo antes y después de las cosas. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Este pasaje nos deja en claro la eternidad o lo infinito de Dios. Hagamos un análisis de su eternidad y de su infinidad. Lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito, oiga, en Dios no se deben denominar como atributos de Él, ya que a Dios nadie le atribuyó estas virtudes. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios y en Dios. Eternidad, lo que es antes, después del tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Entonces, estas son propiedades de Dios. Pero cuando hablamos de estas propiedades de Dios, estamos hablando del conjunto de la deidad. Estamos hablando del Padre, estamos hablando del Verbo y estamos hablando de la persona que estamos hablando aquí, del Espíritu Santo. Los tres son Dios. ¿Son tres dioses? No. Los tres son un Dios, pero son tres individuos.
que ahí es donde en la cabeza no le cabe a mucho. Es un Dios, pero son tres individuos. Ahora, ¿a quién vemos aquí? A un hombre llamado Pedro Macías. Pero ahí hay tres individuos. Está un cuerpo gordito que vemos ahí, pero dentro de ese cuerpo hay un alma, ¿sí? Que tiene un nivel de educación, que se sigue educando, que tiene un nivel de conocimiento cultural, pero que necesita cada día transculturizarse y aprender más. Hay unos sentimientos, hay una un razonar, pero también ahí hay un espíritu. Pero vemos aquí afuera nada más, uno solo, pero ahí hay tres. Entonces hay momentos cuando él está actuando y no somos cónsonos, cuando él se mueve en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, se está moviendo en él. Pero cuando él por alguna cosa se molesta, se incomoda, se enoja y gruñe, está hablando en él. Y cuando va a comer a mediodía y come y hace esto y toma jugo y hace lo demás, está la manifestación del cuerpo. Tres. Pero entonces, así como poco nos entendemos a nosotros mismos, menos queremos entender a Dios. ¿Sí? Ajá. Son detalles que debemos analizar. ¿Sí? Ahora, este pasaje nos deja en claro la eternidad. Estamos acá abajo. Entonces, Dios es eternidad y es eterno porque Él está antes y después del tiempo y no está sujeto al tiempo. Apocalipsis 1:8. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos una vida temporal en cuanto al cuerpo, pero en nuestro espíritu y en nuestra alma vamos a una eternidad. ¿Sí? Ahora, infinito, hablando de otra de las propiedades de Dios, hablamos de la primera, eterno, antes del tiempo y después del tiempo. Infinito es lo que no está sujeto al espacio. Y aquí estamos hablando de la persona del espíritu. No tiene límites, no tiene fronteras, es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad, haciendo referencia a Dios. Pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Pregunta. He aquí los cielos, oiga, he aquí los cielos de los cielos. ¿Cuántos hay ahí? Voy. He aquí los cielos de los cielos. Tres. No te pueden contener. Estamos hablando de Dios Jehová, Dios Verbo y de Dios Espíritu. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Primera de Reyes 8:27. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Segunda de Crónicas 2:6. Para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación, tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol. Que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes al otro extremo, distantes uno al otro extremo. Salmo 103:12. Si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, jamás lo puede hacer, ya que cada vez que intentemos acercarnos, ellos se hacen distantes, por lo tanto son inalcanzables para nosotros. Son inalcanzables para nosotros. Lo infinito de Dios está en que Él va más allá del oriente y se consigue con el occidente. Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 2:6 y 6:18. El mismo Dios da testimonio de su infinidad
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías 66:1. Ahora pregunto yo, ¿a cuántos kilómetros estamos del sol? Se nos olvidó, tranquilo, no se preocupe por eso, pero estamos a varios, ¿verdad? Ahora, el tercer cielo está mucho ratico más para allá. Entonces, mire el tamaño de Dios. El cielo, hablando del tercer cielo, es su trono. Y la tierra, el estrado de sus pies. Si estuviéramos en Guanare, diríamos Canillú, lo que es el hombre, compa, Canillú. Es decir, la grandeza de Dios es tan inmensa que los cielos son cielos y existen porque Él los hizo. No crea que lo que hace a Dios grande son los cielos. No. No. Lo que hace a los cielos es que Dios los hizo. Ahora, el mismo Dios, ok, y aquí pasamos. En Éxodo 3:14 se menciona la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. El término yo soy, en el aspecto etimológico, encierra características y valores que son absolutas y propias del ser. Yo soy indica ser del hebreo hayat. Entre sus características y valores determina la existencia abstracta, que interpretando significa estar por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy, me envió a vosotros, lo que quiso decir fue: dile a ellos que el que existe por sí mismo permanece en él mismo y no depende de nadie. Y yo le añado, no hay ningún alfabeto que podamos organizar para sacar un nombre propio y decir este es el verdadero nombre de Dios. No existe. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que no hay un alfabeto en el cual lo podamos encerrar y decir este sí es el verdadero nombre de Dios. No existe. Ahora, el que no depende de nadie te está enviando. Cuando analizamos el término Jiret como nombre compuesto de Dios, en su única y absoluta característica significa el que se provee. Es decir, el que se provee a sí mismo, pues, determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él no queda desprovisto del favor de nadie. Génesis 22:14. Él es el independiente. Óigame, y aquí estamos hablando de la persona del Espíritu. Autosuficiente. De Él dependen y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado. Hebreos 1:3. Y en Juan 5:26 se reflejan las características del gran yo soy. Jesús dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Ahora, eso que Jesús lo dijo, ¿cree usted que no es igualito para el Espíritu Santo? Igualito. Es decir, Él tiene vida en sí mismo. No depende de nadie. Alguien dijo una hipérbole. El tratar de explicar este texto, Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho él mismo. ¿Sí? Pudo haberse hecho él mismo. Ahora, un poeta le hace una interrogante en son de poesía a su colega, teniendo una respuesta muy acertada. Él le dijo: aunque parezca prodigio preguntártelo, me es preciso. Decime quién hizo al mundo y quién hizo al que lo hizo. Su colega le respondió: contesta, yo te daré, pero no de todas dos. ¿Quién hizo al mundo? Fue Dios. ¿Quién hizo a Dios? No lo sé.
Ahora, el que no sabe de poesía, esto es cualquier tontería. Por eso es que la Biblia es el magno libro de los libros. Tiene libros poéticos que si usted no sabe nada de poesía, no va a entender, pero es nada. No va a entender nada. Ahora, en conclusión al tópico del ser de Dios, queda de nosotros aceptar, eso es lo único que nos queda, el ser de Dios por el testimonio de las escrituras o por la obra de su creación. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Salmo 19:1. Pablo en Romanos es común en sus escritos. Él dijo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1, 19 y 20. Reitero lo que dice Pablo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por esa razón, hay un material que nosotros vamos a ver que se llama adoración, es la materia número de la 4, 5, la 6, en la cual vamos a hablar de 12 nombres redentivos. No son los únicos, 12 nombres redentivos, oiga, y calificativos, que los hombres, varios profetas, dijeron de él por causa de cosas que él hizo. Y ellos, por esa cosa que él hizo, le dieron un nombre. Y no es que ese es el nombre de Dios, es que ellos, por la obra que Dios hizo, le dieron ese nombre. Pero ese es uno de los tantos nombres, de los cuales no son nombres propios, son calificativos por causa de manifestaciones, por causa de obras que él hizo en ellos y en el entorno de ellos. Entonces, por esa causa, uno lo vio como el Jireh, otro lo vio como el Shaddai, otro lo vio como el Elohim, otro lo vio como el Jehová Rafa, otro lo vio como el admirable, aunque no está entre esos 12, sino como el Gadna, el Dios celoso, el Altísimo, y así una variedad de nombres que los vamos a ver ahí, porque por sus obras la gente fue calificándolo por su accionar. Pero no hay un nombre, no hay ningún idioma en el cual podamos decir, este es el verdadero nombre de Dios como tal. Es imposible. Bendiciones, Señor.